Muchas gracias, Rolando. Bueno, hay muchísimas preguntas. Tenemos aproximadamente media hora. Hay muchas que por los temas más o menos se repiten. Hemos hecho alguna selección un poco arbitraria, como casi toda selección. Y si les parece, empezaría haciéndole dos preguntas a cada ponente, como las han dirigido ustedes. Y en espera de que las respuestas sean rápidas, podamos llegar a abordar otro tipo de preguntas en este debate. Podríamos empezar contigo, Pam, que ya tienes ahí un par de preguntas. Okay, muchas gracias. Yo voy a responder en inglés. I have two questions which are very particular to the World Bank and its role. The first question is, knowing what you know now, what, if any, policies or reforms of the so-called Washington Consensus would you approach or implement differently? The impact of the macroeconomic stabilization policies of the Washington Consensus have clearly had an impact on growth and stability in the region. Latin America is now growing at 5%. I think we'd like to see it at 8 or 9 or 10%, but this is respectable growth. And we have to remind ourselves that there will be no poverty reduction without growth. But that being said, clearly the Washington Consensus did not address the questions and problems of inequality. There certainly has been much more work done on this issue, including by us in the World Bank. We've done two major reports in the region, one larger report. And what we're saying now is to make sure that we reduce inequality and have an impact on poverty, we need to address the issues that I talked about voice and inclusion, asset ownership, quality of services, taxation. And I think the point is, now the time is good to address these issues. There is an expression in English that you fix the roof when the sun is out, not when it is raining. So Latin America can now clearly address these issues. The next question was, en concreto, ¿qué puede esperar México del Banco Mundial en cuanto a apoyo? ¿Y qué esperar el Banco Mundial de México en este sexenio? Mexico is actually in a very good position vis-a-vis the World Bank. Augustine Carstens, the finance minister, is now chairing the development committee of the bank. So clearly Mexico has a huge role in the bank as one of our owner countries. Mexico, however, is a country of two Mexicos. There is the Mexico that we see today, a sophisticated country, a country that is a member of the OECD, a country that's higher middle income. And there's many things that Mexico can teach to the rest of the world, many experiences that Mexico has had, for example, the Oportunidades program and other development experiences. And one of the things that we would like to do is help share the experiences of Mexico with other countries in the world. But secondly, there is the second Mexico. There is the Mexico that still has people living in poverty. And here, of course, there is a very strong role continuing for the World Bank, especially in the areas of poverty reduction, infrastructure and services, water issues, and institutions and accountability. And so we look forward in working with the new government in the next sexenio to help implement its policies, especially in these key areas. Gracias, Pam. Nora, te preguntaría aquí, y me lo aclaran más que una pregunta, es una reflexión, pero yo creo que encierra varias de las cuestiones que tú tocaste. Dice, educación pobre para los pobres, salud pobre para los pobres, oportunidades cero para los pobres, pues no tienen parientes poderosos, economía basada en subir impuestos a los pobres y clase media y apapachar a los empresarios para que evadan los impuestos. ¿Qué te parece? Bueno,
yo creo que casi parece una caricatura, pero desafortunadamente sí tiene mucho de verdad, ¿no? Esta reflexión. Yo creo que efectivamente la dualidad ahora la vivimos cada vez más, no en el puro acceso a los servicios, sino a la diferenciación en la calidad de los servicios. Y también en algunos países de la región, no solamente es el problema de hoy, sino lo más triste es que hay países donde en el pasado eso no era tan fuerte y ha empeorado. El contraste en la calidad de los servicios a los que tienen acceso los distintos estratos de la población, porque la salida de los que tienen recursos cuando no se provee el servicio público de calidad es ir al sector privado y pagar el costo completo, pero eso solo tienen acceso un grupo pequeño. Creo que también hay una mención ahí al problema que se ha planteado en parte en torno a las reformas que están tratando de generar más recursos para el sector público y que creo que debemos de plantearlas, incluso yo creo que las instituciones multilaterales deben reflexionar esto con mucho cuidado, y es que parte de las reformas para generar recursos para los pobres efectivamente afectan a los sectores medios. O sea, es una redistribución de gente que está mejor que los pobres, pero que no está en el tope, ¿no? Y por eso también hay tanta resistencia. Y creo que ese camino, si bien en algunos casos es inevitable por las situaciones de tal vez bancarrota a la que se enfrentan algunas de las instituciones de seguridad social, por ejemplo, no es deseable tampoco para la construcción de la democracia ni tampoco para la construcción de la equidad. Debe haber manera de poder hacer partícipe a los sectores, a las élites, como decía Rolando, de un compromiso con el futuro de los países. No sé por qué no se ha podido romper este nudo, pero creo que a lo mejor nuestros colegas políticos nos pueden indicar más, y sobre todo creo que los que vienen de Chile tienen tal vez mucho más experiencia, viniendo de la izquierda, como el caso de Lucho, de Luis. Cuando, digamos, han gobernado, han priorizado el equilibrio de la democracia y se han tenido que mover dentro de las restricciones que esto da. ¿Por qué son tan fuertes esas restricciones? Porque Chile efectivamente es un modelo de crecimiento, de combate a la pobreza extrema, pero no ha podido llegar a realmente romper con las fuertes causas de la desigualdad. Sería interesante hacer esta reflexión. Quería otra pregunta, Nora, hay muchas preguntas para ti. Ahorita pasamos con Luis, que también hay preguntas concretas sobre Chile. Dice, bajo el supuesto de aceptar la premisa que señala el modelo neoliberal como causante de la desigualdad y la pobreza, ¿qué reformas sería necesario hacer al modelo para atacar estos problemas? Más aún, ¿es posible un cambio en el sistema neoliberal o es este un sistema incapaz de solucionar la pobreza y la desigualdad? Bueno, yo creo que no, de ninguna manera los comentarios que hice antes significarían que tenemos que ir hacia atrás. O sea, por ejemplo, no estaría recomendando yo que se cerrara la economía o que se reestatizara lo que ya fue privatizado, porque no necesariamente esto va a conducir, o sea, no es simétrico el cambio, no necesariamente simétrico. Pero creo que, y esa era la pregunta que le hicieron a Pam, sí hubo un aprendizaje en el proceso de cómo se llevaron a cabo las reformas, sobre todo si se comparan con otras experiencias como han sido las asiáticas, primero la del este de Asia de antaño y ahora lo que está pasando con China y Vietnam, que un proceso de reformas de introducción del mercado más dirigido, más que de rajatabla, puede conducir a situaciones más favorables, tanto desde el punto de vista del crecimiento como de generar mejores equilibrios. Pensando hacia adelante, creo que tenemos que, por ejemplo, preguntarnos si todavía los sectores que están en poder del Estado, en algunos casos de recursos naturales, el cobre en Chile, el petróleo en México, ¿sería mejor privatizarlos? Tal vez no, desde el punto de vista de la equidad. Sí hay mucho que ganar en eficiencia en el caso del petróleo en México, pero yo creo que tenemos que tener cuidado que si pasa a manos privadas, la posibilidad de captar, digamos, a través de los impuestos, la renta petrolera, ¿existe? Yo lo dudo.
Entonces, no necesariamente sería una reforma progresiva desde el punto de vista de la equidad. Repito, mucho hay que hacer desde el punto de vista de la eficiencia, pero tenemos que pensar en las dos cosas. Bien, gracias, Nora. Luis, ahora sí una pregunta muy concreta. Es, ¿cómo han combatido y combaten en Chile la pobreza y qué ejemplos de éxito nos podrías dar ahorita que Nora comentaba tu experiencia en este sentido? Bueno, lo primero que habría que decir es que el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad, a mi juicio, solo se pueden abordar eficazmente cuando en la sociedad se produce un consenso en torno a la prioridad de ese asunto. Y no es casualidad, en Chile, el año 1989, en la primera elección, todos estábamos concentrados en el dilema dictadura o democracia. Pero en la segunda elección, y esto abarcó de los candidatos de la derecha, que fueron 2, hasta los candidatos de la izquierda extraparlamentaria, que fueron también 2, más el candidato oficial de la Concertación, todos colocaron como el tema número 1 del país el de la superación de la pobreza. Y entonces un extenso consenso nacional que abarcó al conjunto de las fuerzas políticas y las candidaturas posibilitó darle la centralidad a este asunto y convertirlo en algo posible de una política de Estado, es decir, un acuerdo que permitiera avanzar establemente en ciertos lineamientos y que comprometiera no solo al gobierno, sino al conjunto de la sociedad. El primer aprendizaje fue que el tema de la pobreza es un tema de la sociedad en su conjunto, donde el gobierno tiene una alta responsabilidad, pero no es solo un asunto del gobierno. Y entonces se pudo diseñar en un vasto diálogo, en un extenso diálogo de norte a sur del país, con muchos grupos de la comunidad organizada, con la sociedad civil, ciertos criterios y contenidos de los programas básicos. Y nuestros aprendizajes fueron los que brevemente resumí. Primero, para que la gente crea que el esfuerzo va en serio, tiene que recibir en su vida cotidiana un rápido mensaje de mejoramiento. Y eso pasa por el acceso universal a los servicios básicos. Cuando uno baja una palanca y en un pueblo surge la luz eléctrica, cambia la vida de la gente para siempre. Cuando no tienen que ir a 1 kilómetro de distancia a buscar el agua porque se abre la llave y surge el agua potable, ese cambio es decisivo. El segundo cambio que hizo el presidente Ricardo Lagos fue debido en gran parte a la colaboración y al esfuerzo de él. Descubrimos que los temas de pobreza tienen mucho que ver con situaciones de aislamiento. Muchas veces la gente es pobre porque aunque tenga una actividad productiva, lo que ellos producen no llega fácilmente a los mercados. Y entonces caminos secundarios, pasarelas, puentes en lugares apartados ligan a comunidades atrasadas y aisladas con el conjunto del país, de la sociedad, y eso permite mejorar rápidamente los ingresos de las personas. Tercero, hay que hacerle la pregunta a todos los responsables del sector público y en particular a los que conducen políticas sociales, qué aspectos y programas de su quehacer abarcan específicamente la situación de pobreza y cuáles nuevos esfuerzos y con cuántos recursos podría usted emprender. Esa pregunta en un instructivo presidencial permite tener en un mes una masa decisiva de datos para ir reformulando las políticas públicas. Cuarto, la pobreza es un asunto dramático que tiene que ver con la calidad de gestión de áreas pobres, de regiones pobres, de municipios atrasados. Y hay que crear capacidad para que las localidades y regiones pobres tengan carteras de proyectos, tengan iniciativas que les permitan mejorar. Sobre todo porque muchos de los fondos que los presupuestos actualmente disponen para fines sociales son concursables. Y si en localidades pobres no hay proyectos, no hay posibilidad de mejorar la vida de esa gente. Y quinto, el gran aprendizaje es que por mucho que uno haga en el terreno propiamente social, por mucho acceso a los servicios básicos, al final el problema de la pobreza se dirime en el terreno de los proyectos productivos. Si no hay proyectos productivos nuevos, si no hay más inversión en áreas y localidades pobres, es muy difícil que la gente mejore su condición y que no migre alterando
la distribución rural-urbana de los países. Entonces, los gobiernos tienen instrumentos y capacidad para llevar a los inversionistas nacionales y extranjeros y crear impulso, crear barrios industriales, crear programas de capacitación para preparar a la gente en los rubros en los cuales se puede hacer un nuevo emprendimiento y entonces ir logrando algo que es clave hoy día en toda América Latina, por esa diversidad territorial a la que yo aludía, que es crear una equidad territorial que lleve a invertir más fondos sociales, a tener más programas, a colocar más recursos allí donde tenemos una situación mayor de atraso y pobreza. Y aquí viene, Luis, precisamente una pregunta en este sentido para ti. Dice, ¿piensa usted que seguimos siendo, como lo planteó Presbich, me parece que dice aquí, una región sobre la que recaen los males del centro a la periferia? ¿Podemos convertirnos en una región propositiva para la economía mundial? ¿Qué pasa con gente como Carlos Slim? ¿Qué hacemos para que un fenómeno de la magnitud de tener a uno de los hombres más ricos y una pobreza extrema en México? ¿Cómo lograr una distribución equitativa de la riqueza? ¿Podemos ser una región unificada? Bueno, yo partiría por decir que, en mi opinión, el aporte de personas como el doctor Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, los fundadores de CEPAL, fue a la altura de 1949, cuando la CEPAL se establece, una contribución de reflexión teórica y de marco de las políticas públicas extremadamente importante. El tiempo transcurrido nos obliga a tener otro instrumental y a mirar con otros ojos una situación que ha cambiado mucho. La América Latina de la que hablaron Prebisch y sus discípulos y colaboradores era una América Latina predominantemente rural, con muchos más indicadores de pobreza en localidades rurales dispersas, con una situación menor de alfabetismo y educación, en fin, era otra América Latina. Yo creo que hoy día tenemos la capacidad de ver con otros ojos esta situación y creo que en esta perspectiva sigue siendo cierto una cosa. América Latina es, como dijimos alguna vez, la locomotora del tercer mundo, cuando hablábamos de tercer mundo. O sea, es la región mejor o con mayores posibilidades del mundo en desarrollo. No es el área más desesperadamente pobre del mundo como Sudáfrica o sectores del subcontinente indio. Entonces aquí hay capacidades y potencialidades para lograr un cambio cualitativo de la situación y creo que esta coyuntura de los 4 años de vacas gordas que hemos tenido desde 2003, más la angustia que razonablemente la sociedad tiene al conocer las situaciones de pobreza y desigualdad, forman paradojalmente un contexto político y cultural extremadamente favorable para dar pasos más ambiciosos y conseguir resultados mejores en los años que vienen. Sabemos que este mejoramiento, esta bonanza, no es indefinida, que se origina básicamente en la nueva demanda de las naciones emergentes como China e India, en una situación favorable de los países desarrollados encabezados por Estados Unidos, y lo que tenemos que hacer es desarrollar impulsos y capacidades institucionales, construir compromisos políticos que le den estabilidad a esta situación y nos permitan seguir avanzando, aun cuando los resultados económicos de los años venideros, en 2 o 3 más, no fueran tan favorables como los que hemos tenido en los años recientes. Gracias, Luis. 2 preguntas. Rolando, tú con esta amplia experiencia que nos hablabas, estos debates dicen, un buen número de artículos sobre economía responsabilizan a la actual apertura comercial mexicana de aumentar la pobreza. Ello en virtud de que el sector agrícola ha sido el gran perdedor y que el mundo rural es el que contiene la mayoría de la pobreza. La pregunta, ¿es una política de protección agrícola selectiva nuestra opción para superar la pobreza? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la apertura comercial sea la causante de la pobreza. En el fondo de la pobreza que se amplió en México está la falta de crecimiento, la volatilidad de este crecimiento, pero anteriormente está la gran crisis de la deuda y la manera como la afrontamos. La afrontamos con la idea de que teníamos que pagar nosotros, sin que nadie nos ayudara y tampoco lo pensáramos, a obligar a los otros, es decir, a los que prestaron, a que compartieran los costos. Ahí es donde se profundizó la situación social mexicana. El campo
es digamos, es un gran perdedor, pero es un gran perdedor derrotado desde hace muchos años antes. De hecho, la crisis, comenzamos a hablar de crisis agrícola y rural en México a finales de los años 60 del siglo XX. Lo que no se hizo con la apertura y con el TLC es disponer de políticas de fomento y compensación para los productores más débiles y para apoyar medidas de redistribución de cultivos y cambios de los mismos. O sea, faltó previsión y compromiso de los gobiernos mexicanos para compensar y proteger, no en el sentido comercial, proteger en el sentido institucional a quienes era claro que iban a ser los más débiles. Entonces, no es la apertura, sino la manera como domésticamente se encaró esta apertura, confiando ingenuamente y en algunos casos dogmáticamente en que el mercado abierto nos haría el trabajo. Bueno, ya aprendimos que el mercado no hace ese tipo de trabajos, ahora hay que recuperar la idea de fomento, dirección y capacidad de conducción del Estado. Pero hubo una renuncia a eso y en efecto, pues quien más lo paga es el más débil, ¿no? Pero no solamente fueron ellos los que pagaron. Y aprovecho para hacer un comentario a Luis que se me barrió. En efecto, sí hay una concentración territorial de la pobreza. Y de nuevo hablamos en México de los many Mexicos, ¿no? Como los libros famosos de allá de hace 40 años. Pero creo, y esto sería interesante para esta discusión, que ahora esta concentración es relativa y tenemos que ponderarla por el hecho fantástico, por otro lado, de la migración. Es decir, la pobreza migra, a diferencia del pasado, que migraba muy poco y con muchos titubeos. Ahora migra con gran desparpajo. Y así como migran los jóvenes pobres de las zonas metropolitanas, Chiapas, en 1994, cuando el alzamiento zapatista se encontró con que los indios y no indios chiapanecos migraban muy poco y migraban solo en el interior del estado. Hoy es el principal estado expulsor de migrantes hacia el norte, junto con, desde luego, Oaxaca, ¿no? Es decir, yo creo que hay un fenómeno nuevo, que es la nueva migración, que puede ser muy importante para estas reflexiones sobre integración o desintegración, porque está en el fondo del asunto. Nosotros nos quejamos por la violencia norteamericana, pero los guatemaltecos se quejan mucho de la nuestra, ¿no? Y más vale que tomemos nota de eso, ¿no? Así es. Una última pregunta, Rolando, y después haré una par de preguntas abiertas para que, o si se quiere continuar el debate. Dice, ¿cuál es su opinión respecto de una integración de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá? ¿Qué problemática hay? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? Bueno, la problemática que hay es la que se señaló desde el Cono Sur, en algunos casos con vehemencia, pero en otros casos con claridad y pertinencia. Para pensar en una integración panamericana, digamos, es necesario pasar nota y hacer cuentas con las experiencias que tenemos hasta ahora. La unión de un grande con un pequeño, como fue nuestro caso, no trajo como consecuencia el gran crecimiento que esperábamos y mucho menos, como lo anotaban ahora, el crecimiento sostenido y sistemático del empleo formal. ¿Y eso por qué? Porque no se quiso tomar en cuenta el tema de las asimetrías estructurales e institucionales. Si no se introduce el tema de las asimetrías en ambos planos, no es posible pensar en serio en una zona de libre comercio de las Américas, un área de libre comercio. Tenemos que pensar, más bien elevar la mira y pensar en la posibilidad todavía hipotética de una gran conformación de naciones en la perspectiva de una unión. Pero para esto tendríamos que empezar por el tema de las asimetrías. Los Estados Unidos se niegan sistemáticamente a eso. Tan es así que no pueden ni siquiera abordar de manera civilizada y seria el tema de la migración del sur al norte, ¿no? Mucho menos podrían pensar sistemáticamente el tema de las asimetrías, que es gigantesco. Es decir,
la experiencia de la Unión Europea sería casi un cuento de Walt Disney si nosotros comenzamos a hacer el inventario de las asimetrías frente a las cuales tendríamos que actuar para tener una unión digna de tal nombre. Bien, andamos un poco cortos de tiempo, pero dejaríamos, les diría, bueno, hay muchas preguntas acerca de las fronteras entre políticas sociales y medidas populistas, sobre cómo afectan los índices de corrupción en los Estados de América, sobre la amenaza de China, los monopolios en nuestros países, la presión de los organismos internacionales. Yo dejaría pues abiertos estos temas para que ustedes nos den en un comentario de 2 minutos cada uno algo alrededor del tema más apremiante que consideran ustedes para acortar la brecha de la desigualdad en América Latina, y si quieren enriquecer o puntualizar alguno de los comentarios de los ponentes. Empezaríamos con Pam. I think that my final word would be that there is a lot of possibility in Latin America to address the issues of poverty and inequality, but the time, I think, is running out. There is a grand opportunity here because the region is growing. But I think, as some of my colleagues on the panel have said, the world is changing very quickly. It's globalizing. People know that it isn't anymore the integration of Mexico with the United States, it's the integration of Mexico with the world. And the more information there is out there about how other countries are doing, how other countries manage to grow, I think puts more pressure on a country to act. But the good news is that other countries have dealt with these issues. France and the United Kingdom had entrenched elites prior to World War I. And after World War I, with changes in policy, with changes in taxation, they addressed these issues. 35 years ago, Spain was a country that exported labor in the EU. Now Spain is one of the countries that's importing labor and dealing with its own immigration problems. So I think here the point really is that to grow, we must deal with these issues of poverty and inequality. The times are good now, so it's the time for governments in the region to deal with these issues. Gracias, Pam. Nora. Bueno, yo creo que, de hecho, Pam hizo mención a lo mismo que quería decir yo, y es que efectivamente la historia muestra que países que tenían alta desigualdad la pudieron superar de distintas formas, o sea, de todos los países de Europa, incluso Australia, Nueva Zelanda. Si uno mira qué pasaba a finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, eran países con altos índices de desigualdad, más recientemente España y Francia. Entonces, habrá un proceso de aprendizaje y ver si es posible reproducir algunos de los procesos, quién sabe, porque el mundo externo ha cambiado. Pero una recomendación que yo haría es que durante cada una de las propuestas que se hagan en política pública ahora, nos hagamos de manera sistemática la pregunta de cuál es el impacto sobre la desigualdad y la pobreza. Y si vemos que la respuesta es en sentido negativo, o sea que no reduce o puede aumentar la pobreza y la desigualdad, entonces tenemos que reflexionar si estamos dispuestos a tomar esa acción y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál será el mecanismo que compensará, que tomará en cuenta las asimetrías, como decía Rolando? Ya no podemos simplemente decir eficiencia y crecimiento y esto nos va a reducir el problema de la pobreza y la desigualdad. Esa pregunta de cuál es el impacto sobre la desigualdad y la pobreza de cada una de las acciones se debe de hacer de manera sistemática. Yo quisiera usar mis 2 minutos en una muy breve reflexión sobre pobreza, desigualdad y procesos de integración. Yo creo que para que podamos avanzar en algo que es crucial para la región, que es tener experiencias de integración más exitosas a corto plazo,
resulta fundamental reconocer que los programas de esa integración tienen que ser aceptables para todos los gobiernos legítimamente establecidos. Por lo tanto, tienen que corresponder a una suerte de mínimo común denominador en los proyectos que fortalezcan cada una de las estrategias nacionales de desarrollo de los países participantes. Y quiero decir que en un ejercicio en que participé el año pasado, en la Comisión de Reflexión Estratégica de la Comunidad Sudamericana de Naciones, encontramos 4 áreas muy ricas en esta dirección. Temas que son ideológicamente neutrales, pero muy decisivos para un buen proceso de desarrollo nacional. Primero, la conectividad. América del Sur es un espacio de 17 millones de kilómetros cuadrados, muy desestructurado, muy desconectado. La lógica de los corredores bioceánicos, de que los habitantes del interior tengan acceso a las 2 cuencas del Atlántico y el Pacífico, construcción de caminos, vías férreas, hidrovías, puertos y aeropuertos, es un primer elemento de interés común. El segundo es el esfuerzo de coordinación energética que pasa por saber cuánto produce cada uno y cuánto necesita cada uno razonablemente en los años venideros. Y a partir de ahí, ¿qué acuerdos podemos hacer? Esto también es un tema que tiene que ver con el dinamismo del crecimiento, con la superación de la pobreza. Tercero, los esquemas propios de ataque a la exclusión social. Imaginar, por la vía de la cooperación intrasudamericana en este caso, experiencias exitosas de uno u otro país que podamos replicar razonablemente en los demás e imaginar formas que permitan hacer de los procesos de lucha contra la pobreza y la desigualdad un hilo conductor de una experiencia integradora. Y la cuarta, abordar los temas de la calidad de la educación, de los esfuerzos compartidos de educación superior y del trabajo común de las comunidades científicas de un grupo de países. Es lo único que nos va a dar capacidad de aumento en los fondos destinados a la investigación para el desarrollo, lo que nos va a dar posibilidades de tener una alternativa de innovación y de invención en la región que nos sitúe más razonablemente en el mundo, en un área en que estamos muy retrasados, y finalmente formas de cooperación en la educación superior, compartir programas de maestrías y doctorados, realizar esfuerzos de educación y de investigación comunes y ir afianzando en el campo de los creadores todo lo que contribuya a afianzar la imagen de una identidad latinoamericana y en un sentido más acotado para estos efectos de una identidad sudamericana. Es decir, yo creo que el tema de la integración bien pensado, bien concebido, con las decisiones políticas debidamente tomadas, puede ser un elemento que nos ayude muchísimo a superar pobreza y reducir desigualdad. Sí, en México ha habido 2 grandes reformas que se han mostrado insuficientes, pero ya están ahí y hay que, como dice la CEPAL, reformarlas en todo caso. La reforma económica para globalizarnos, la reforma política para democratizarnos. Lo que no hicimos o no hemos hecho es la reforma social del Estado, que implica reorganizar el Estado para pensar en los términos sugeridos por Luis, o incluso vividos por Luis y propuestos por Nora, para que todo el Estado se pregunte cuál es el impacto de su acción sobre lo social. Seguimos sectorizándonos, lo que es un instrumento elemental de análisis o de orden burocrático, lo convertimos en realidad y sectorizamos lo social. Lo social tiene que estar en el centro de la actividad de la sociedad y del Estado. Y es la única manera de enfrentar esta situación que nos han descrito. Claro, eso supone una reforma mental también de los políticos y de nosotros para asumir todos los días, sin torturarnos, que vivimos con una vergüenza, como ha dicho Nora. Y respecto a América Latina, diría yo una cuestión. Ya deberíamos superar los dilemas infantiles respecto de que ya no somos Latinoamérica porque estamos en el TLC. Eso es indigno de una comunidad ilustrada, como en parte es la nuestra. Nosotros no podemos dejar de ser latinoamericanos. Y sin forzar los términos de ninguna ecuación, tenemos que pensar política y culturalmente en nuestra unión con América Latina.
Y a los jóvenes aquí presentes yo les diría, pues viajen a América Latina por lo menos. Y van a encontrar que se baila y se canta tan buen rock como aquí, y muchas cosas más, y hay tantas bellezas como en las Rocallosas. Y me parece que la visión latinoamericana es en todo caso algo que nosotros tenemos que reconstruir y recuperar después de estos años de somnolencia geopolítica. Gracias. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Realmente creo que fue una mesa muy rica, muy interesante. Las conclusiones, sería arbitrario de mi parte querer hacer algo, las conclusiones las tendrán ustedes. Hubo muchas preguntas que se quedaron en el tintero, preguntas concretas, pero me parece que los ponentes tocaron casi todas. Había por ahí un comentario de 5 renglones que decía educación, 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 educación. En fin, cada quien estuvo pasando sus comentarios. Agradecerle nada más a nuestros ponentes. Gracias, Pam, gracias, Nora, Luis, Rolando. Gracias a ustedes, gracias a la LITAM, a la Fundación del Grupo Mayan, a la revista Foreign Affairs, a la Woodrow Wilson. Y hay una pausa, me parece, de 15 minutos para un café. Muchas gracias.